buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por visitar mi video y hoy me gustaría presentar sobre un lenguaje de programación llamado Ruby. Hoy veremos qué es este lenguaje de programación, ventajas, su funcionamiento, etc. Primero, veamos qué es Ruby. El lenguaje de programación Ruby creado por un japonés llamado Yukihiro Matsumoto. Salió en el año 1995 y después por todo el mundo muchos programadores han utilizado este programa. Ya en el año 2006 obtuvo una gran cantidad de apoyo de los programadores. El lenguaje Ruby es considerado como uno de los lenguajes más flexibles, ya que tiene la facilidad y la libertad de los cambios con más accesibilidad. Además de eso, podemos decir que su gramática es muy simple y sencillo. Ahora, veamos en qué escenas se utiliza más este lenguaje. Entre ellos, podemos decir que en el ámbito de los servicios web o en las aplicaciones, servicios de Internet para ventas hasta redes sociales. Así como todos conocemos, en Twitter, el famoso red social está programado por el lenguaje Ruby. Además de eso, por ejemplo, la aplicación Airbnb, que es para buscar algunos hospedajes. También está una aplicación llamada Hulu, que se utiliza para ver así con películas, tramas, que principalmente está en Estados Unidos, también está desarrollado por el lenguaje Ruby. Por eso podemos decir que este lenguaje es uno de los lenguajes que podemos tener expectativas para en cuanto a la demanda. Ahora veamos sus ventajas. Con la ventaja, el lenguaje Ruby es conocido en el ámbito de desarrollo de los sitios web, pero también es útil para el desarrollo en otros ámbitos. Esto podemos decir porque el lenguaje Ruby es multiplataforma y en diferentes ámbitos puede tomar acción. Entre ellos podemos mencionar como Windows, Linux, macOS, etc. Además, como el código del lenguaje puede quedar más simple y sencillo, puede reducir el tiempo y el costo en lo que se necesita al programarlo. Como la similitud y la diferencia que se puede encontrar con otros lenguajes, se puede decir que tiene algunas similitudes con Python, pero entre ellas existen varias diferencias, por razones de que en Ruby están más especializados en los sitios web. Al contrario, en Python está más especializado a la estadística, análisis, inteligencia artificial, etc. Bueno, ahora explicaré el funcionamiento que tiene el lenguaje Ruby. El lenguaje Ruby se puede utilizar en varias plataformas, ya sea en Visual Studio, Atom, Visual Studio Code, etc. En mi caso, utilicé el Atom. Ahora explicaré unos funcionamientos que obtiene este lenguaje junto con mi programa que hice. En mi caso, utilizando la función si hice lo siguiente. Este caso se coloca como el if. Con esta función hice que aparezca si la temperatura es caliente, fresco, frío o la temperatura es extremo. Como podemos observar en esta parte, es caliente cuando la temperatura es igual o mayor que 30. Es fresco cuando la temperatura es 20 igual o mayor que 20. Y es frío cuando la temperatura es igual que 10 o mayor que 10. Bueno, en otros casos que pusieron como temperatura extrema. Bueno, intentemos si compila con siguiente dato con temperatura 15. Veamos si compila. Podemos ver en esta parte superior que se apareció como frío. Ahora intentemos con un dato 25. Veamos si apareció como fresco y si está correcto. Bueno, esto fue una mini explicación del programa que hice utilizando el lenguaje Ruby. Bueno, esto fue toda mi explicación sobre este lenguaje de programación llamado Ruby. Espero fue de su agrado y muchas gracias por su atención. Por favor, no olvide darle like y, si es posible, contestar en la encuesta que aparece en la parte de explicación. Gracias.